Bienvenidos nuevamente, es un placer, un gusto estar acá con ustedes nuevamente, bueno, acá adelante, este domingo a domingo. Es bueno verlos y gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Todos nosotros sabemos que a lo largo de nuestra vida Dios nos muestra diferentes y nos pone también diferentes circunstancias en nuestra vida. Y muchas veces vienen dudas a nosotros, preguntas que no tienen respuestas. Y viene una pregunta demasiado fuerte, que también yo la he experimentado personalmente, y es la pregunta que tal vez nunca tenga una respuesta clara para nosotros. Y es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cuál fue su voluntad? O también la pregunta, ¿fue la voluntad de Dios? Entre servicio y servicio, gracias a Dios, y no sé por qué, las cosas han cambiado entre el mensaje que tenía temprano y el mensaje que estoy trayendo ahora, aunque aún no es lo mismo. Y es porque yo mismo me hice esta pregunta casi un año atrás, y era tratar de conocer cuál era la voluntad de Dios. Y tratar de saber si las cosas que nos suceden en la vida, por más dolorosas que fueran, son voluntad de Dios. Y es que en algún momento de mi vida yo pude entender de que la palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios siempre es buena y perfecta. Por lo tanto, las cosas malas que nos suceden en la vida no son voluntad de Dios. No puede haber un cargamontón de cosas hacia Dios, porque su voluntad siempre va a traer cosas para bien para nosotros. No sé a quién echar la culpa, y es por eso es que les digo yo de que siempre hay preguntas que quedan con la interrogante abierta a lo largo de nuestra vida y no vamos a tener una respuesta clara. Muchas veces nosotros desconocemos la voluntad de Dios para nuestra vida. Desconocer la voluntad de Dios básicamente es saber qué es lo que Él quiere para nuestras vidas y no aceptarlo. Una cosa es no conocer la voluntad de Dios, que es el interrogante más grande de nuestras vidas, y otra cosa es desconocer la voluntad de Dios, sabiendo nosotros lo que sabemos. Sabemos de que somos hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Si tú sabes eso y piensas de que las cosas malas que suceden en la vida son voluntad de Dios, tú estás desconociendo la voluntad de Dios. Porque estás tratando de poner cosas que no son dentro del paquete completo que Dios tiene para ti. La palabra de Dios nos dice que Dios es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Él no dice dolor, tristeza, pena, agonía, sufrimiento. Dios nos tiene como sus hijos, pero también como sus siervos, como servidores fieles a Él. En su palabra nos dice de que lo más agradable a Él no es ningún tipo de sacrificios ni pacto que podamos dar en sangre, sino obedecer perfectamente lo que Él tiene. Y eso lo dice claro en 1 Samuel 15:22. Dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Y ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer y estar dentro de los parámetros que Dios ha puesto en nuestra vida es mucho más perfecto y maravilloso que cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer. Y es que ahí nos muestra Dios, dentro de una figura tan grande, de que todo no comienza con nosotros, sino que todo comienza en Él y termina en Él. Porque si todo tuviera valor en el holocausto y en las víctimas que hay en esta vida, todo comenzaría por nosotros. Porque ¿quién es el que le da fin a un cordero en un holocausto? El hombre. Entonces, si ponemos el holocausto, si ponemos el sacrificio que en ese tiempo se daba, primero, nos estamos engrandeciendo nosotros y estamos diciendo, por lo que yo hago, Dios me está bendiciendo. Y nos damos cuenta de que acá Samuel, aun cuando vivía en ley, puede decir de que ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio, es decir, seguir la voluntad de Dios es muchísimo mejor que un sacrificio.
y prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, estar atento a lo que Dios quiere para tu vida es mucho mayor de lo que tú puedas hacer. El grosor del carnero es las obras que nosotros hacemos. A veces pensamos que porque nuestras obras son voluminosas, Dios nos va a bendecir muchísimo más, y no nos damos cuenta de que a veces estamos haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere que hagamos. Y en eso puedo estar seguro, y voy muy de acuerdo con el mensaje que el pastor tenía al inicio. El Señor no quiere que tú lleves una carga muy pesada. Él quiere aligerarte la carga. Él sabe que nosotros vamos a tener cargas en esta tierra. Él sabe que nosotros vamos a pasar por situaciones difíciles en esta tierra. Él sabe de que va a haber dolor, llanto y tristeza en nuestros corazones en esta tierra. Él lo sabe perfectamente. Y es por eso que Él viene ante ti y te dice: lleva mi carga, porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Justamente lo que decía el pastor. Y esa es la voluntad de Dios para tu vida. Que lleves una carga ligera y un yugo sencillo. ¿Y sabes cómo se da esto? Porque prácticamente Dios te está diciendo de que lo que Él ya hizo mediante su Hijo Jesucristo en la cruz ha sido para que tú puedas dejar en esa cruz la carga que tú puedas estar sintiendo en este momento. Porque su voluntad es buena y perfecta, y lo que Él quiere es de que tú puedas llevar la carga ligera y el yugo fácil de Él, y que tú puedas dar cuenta de que tú eres hijo y siervo del Señor. Por lo tanto, te corresponde un espacio. Veámoslo así: la cruz y Jesús en el Calvario abre casilleros. Pongamos en vez de una cruz un casillero interminable, donde tú puedes dejar tus cargas, donde tú puedes dejar todo lo que estás llevando, y Él simplemente te va a entregar tu bendición, que es su carga fácil y su yugo ligero. Porque Él ya abrió las puertas de ese casillero y la llave era la cruz. Jesucristo pagó por todo lo que nosotros vayamos a pasar en esta tierra. Lo único que tenemos que hacer nosotros es tomarlo, para que la paz que Él refleja con su amor llene nuestra vida. Y con eso nosotros vamos a tener gozo, paz. Y esa es la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Él quiere que tú estés tranquilo. Él quiere que tú vivas tranquilo, que no tengas más aflicciones en la vida. Eso es lo que quiere Dios para ti. En Mateo 16:24 nos dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando tú te niegas a ti mismo, estás negando todo lo que tú eres en conjunto. El bloque de hueso, carne y sentimientos es negarte a ti mismo y darle espacio dentro de ti para que pueda morar perfectamente el Espíritu de Dios. Y esa nuevamente es la voluntad de Dios para tu vida. Encontramos que uno de los requerimientos para cumplir la voluntad de Dios es negarse a sí mismo, y es la parte más difícil. Porque vivimos en un tiempo en el que nosotros queremos ser protagonistas de nuestra propia vida. Y eso está bien. Los jóvenes quieren ser protagonistas de su propia vida. ¿Y qué hacen? Entran en enfrentamientos con los padres. Y los padres quieren ser protagonistas en la vida de sus hijos y entran en conflicto con los hijos porque quieren cumplir la perfecta voluntad del padre, o sea, del padre, de los papás, en su hijo. Y vemos discusiones porque el hijo quiere ser artista y el padre quiere que sea ingeniero, o viceversa. Y es el conflicto en el que tiene. Entonces ahí nos estamos dando cuenta de que cada quien vive pensando en lo que sí mismo quiere. Y la primera pauta para saber bien cuál es la voluntad de Dios en tu vida es negarte a ti mismo. El negarte a ti mismo es dejar de lado todo eso y como padre, como hijo, preguntarle a Dios: Dios, ¿cuál es la voluntad para mi vida o cuál es la voluntad para la vida de mis hijos? Y quiero que tú me la reveles y yo quiero cumplirla. Parte de la oración que tenemos con mi esposa siempre es: te damos gracias porque la voluntad que tú tienes y los objetivos que tú tienes fijado para la vida de nuestros hijos, se cumple a cabalidad. Y tú nos enseñas a nosotros el camino para poder ayudarlos
a cumplir el propósito que tú tienes para sus vidas. Esa es parte de la oración que nosotros tenemos para nuestros hijos. Y ahí le estamos diciendo a Dios, cumple tu voluntad en la vida de mis hijos. Cumple tu voluntad en mí. Eso es abandonarse y dejarse a sí mismo. Es negarse a sí mismo. No pensar de que todo comienza en nosotros, sino que saber que todo comienza en Dios, porque Él ya hizo algo por nosotros. Y eso algo por nosotros es muchísimo más importante de cualquier cosa que tú puedas hacer. Créeme que tú no puedes hacer absolutamente nada que sea muchísimo más grande que haber entregado la vida de Jesucristo en una cruz. No hay nada que tú puedas hacer. ¿Sabes por qué? Porque Él puso una valla tan alta para que nadie se glorifique por encima de lo que Él ya ha hecho, sino para que tú puedas tomar esa obra glorificada en tu vida y se pueda cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Jesús, al hablarles, dejó allí en medio de ellos la voluntad de Dios para sus hijos hasta el día de que Él vuelva por su iglesia, que muchos conocemos como la Gran Comisión. La voluntad de Dios para la vida absolutamente de todos. Ojo, Dios es un Dios único y personal para cada uno de nosotros, pero hay una voluntad por sobre todas, y es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que se conozca, ¿qué? Su palabra en cada rincón de la tierra. Esa es la Gran Comisión. Que nosotros podamos evangelizar y llevar la gloria de Dios a cada persona que lo necesite en el confín de la tierra. Esa es la voluntad de Dios para absolutamente todos. Él quiere que nadie se quede sin conocer su perfecta voluntad. Él quiere que cada persona de esta tierra pueda conocer lo grande y lo maravilloso del amor de Dios. ¿Sabes cómo se consigue eso? En primer lugar, cuando tú tienes a Dios en tu vida, cualquier circunstancia difícil, problema o cualquier cosa que tú puedas haber pasado en esta vida va a servir para la gloria de Dios. Y te lo digo yo con justa razón. Cualquier circunstancia difícil que pueda pasar va a servir para la gloria de Dios. Y Dios se va a glorificar en cada circunstancia que pueda pasar en nuestra vida. Si tú tienes eso se llama tener una mente positiva en Dios. No un positivismo falso, sino ser positivo sabiendo quién eres y sabiendo qué es lo que Dios te da a ti o que ya te ha entregado. Una vez que tú sepas eso, tú vas a poder glorificar a Dios en cada situación. En primer lugar, tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. ¿Cómo es esto? En la parte inicial para cumplir la voluntad de Dios, nosotros somos realmente hijos de Dios y no solo lo veremos a Él como nuestro Padre, sino también como nuestro Señor. En Mateo 26:42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Estamos hablando de una conversación que tuvo Jesús mismo con Dios. Dijo, Padre, si no puedo beber de esta copa si no puedo pasar de esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Es decir, el mismo Jesús estaba aceptando la voluntad de Dios para su vida. Y la voluntad de Dios era de que Él entregue su vida para salvar la tuya. Y a esto me refería en la primera parte, a que tú no puedes hacer nada más grande de lo que Dios ya hizo para salvar tu vida. Ustedes saben cuán difícil ha sido la situación que tuvo que haber pasado Jesucristo en la cruz, sabiendo desde el momento en el que Él nació todo lo que iba a padecer. Él ya sabía lo que iba a padecer. Yo creo que muchos de los que estamos acá, si supiéramos qué es lo que vamos a padecer a lo largo de toda nuestra vida, en vez de cumplir la perfecta voluntad de Dios, buscaríamos el sinfín de soluciones a los problemas que se nos van a presentar y moriríamos buscando soluciones. Yo me puedo imaginar que si tú hubieras estado en el momento preciso, en los zapatos de Jesús en ese tiempo, tú hubieras buscado todas las vías legales para que no te crucifiquen, porque tú sabías que te iban a crucificar. Tal vez no hubieras llamado a Judas porque te iba a traicionar. Tal vez no hubieras estado en ese lugar cuando te iban a apresar. Tal vez hubieras dejado que crucifiquen a otro. Y no se hagan los santos, porque yo creo que muchos de nosotros sí haríamos eso. ¿O no?
Si tú supieras que saliendo de acá va a pasar algo que va a marcar tu vida y te va a llenar de un inmenso dolor, tú buscarías no hacerlo. Si tú supieras que vas a pasar mucho dolor en algún momento de tu vida, vas a tratar de evitarlo. ¿Y cuál es el problema y cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros? Es de que nosotros no vamos a aceptar la perfecta voluntad de Dios en cualquier circunstancia o las cosas que nos vayan a pasar, sino que vamos a morir buscando las soluciones a las mismas. Y al final probablemente el resultado sea el mismo. En esta vida. Pero Jesús no. Jesús se rindió a la voluntad de Dios y le dijo, bueno Dios, si esta es la voluntad por la que yo estoy acá, lo pasaremos y salvaremos a la humanidad. Ojo, con esto no quiero decir de que tú vayas por la vida diciendo, bueno, Dios me ha mandado esta enfermedad, Dios me ha mandado este dolor y Dios me está poniendo esto delante mío. Simplemente de que Dios no te deja saber el futuro, Él no te va a volver clarividente para que tú conozcas el futuro porque sabe de que tú te vas a afanar. Y eso está en su palabra. La Biblia misma dice, ¿por qué te afanas? Cada día va a tener su propio afán. Y es sabia porque sabe de que nosotros en lo natural siempre nos vamos a afanar por conocer qué es lo que va a venir. Y es algo que está en nuestra naturaleza. Siempre vamos a querer saber qué es lo que va a traer el día de mañana. Y Dios mismo te dice, no te afanes. Y Jesucristo no se afanó en eso. Él continuó cumpliendo la voluntad de Dios. Y Dios le dijo, bueno, tú vas a estar hasta los 33 años acá, pero vas a estar predicando. Y Jesús se abocó perfectamente a cumplir la voluntad de Dios, aún sabiendo cuándo era su final. Yo creo que nadie acá dormiría tranquilo si supiera cuál es su fecha de vencimiento. Unos amigos en algún momento bromeaban en la oficina y decían, sí, tal persona ya está en sala de embarque, ya está a punto de partir. Y están en sala de embarque años tras años tras años y no embarcan. Y yo digo, el vuelo se le ha demorado. Y hay personas que ni siquiera han cumplido 3 años en su vida y ya están partiendo. Y yo creo que esa no es la voluntad de Dios para sus vidas. Pero nos ayuda a sobrellevar todas esas circunstancias difíciles y llena de paz nuestro corazón. Y nos da una esperanza. Esa no es la voluntad de Dios. Pero si nosotros supiéramos que eso va a pasar, nos afanaríamos tanto que pasaríamos el resto de nuestras vidas tratando de buscarle una solución. Y no podríamos ver la gloria de Dios y cómo Dios se glorifica en cada una de las circunstancias y situaciones de nuestra vida. Entonces, en primer lugar, nos rendimos a la voluntad de Dios. Vemos que para Jesús no fue fácil cumplir su voluntad. Pero Él nos hizo y nos dejó la gran lección de poder rendir nuestra vida a Dios, aún sabiendo cuál es el resultado. Nosotros no sabemos cuándo es nuestra fecha de vencimiento. Tampoco tendría por qué preocuparnos. Lo único que tenemos que hacer es buscar cumplir su perfecta voluntad en esta tierra, llevar su gran comisión y movernos de una manera tan perfecta tal cual como la hizo Cristo. Porque nuestro modelo a seguir, bueno y perfecto, siempre y en todo momento va a ser Cristo. Yo sé que todos ustedes tienen ejemplos sin fin de personas a las cuales admirarían. Yo admiro a mi papá, yo admiro a mi mamá, yo admiré a mi abuelo, yo admiré a tal cantante. A todos pueden admirar. Pero yo les digo, el único modelo de vida que nosotros deberíamos tener para seguir es Cristo. Yo sé, te gustan sus autos, te gustan sus millones, te gustan las mansiones, te gusta todo eso. Pero el único que nos va a traer verdadera riqueza en nuestras vidas es Cristo. Y es nuestro único modelo a seguir, y eso es rendirte plenamente a Él. Con eso tú vas a tener la vida resuelta. En segundo lugar, dejémonos usar por el Espíritu Santo. En el momento que recibimos a Jesús en nuestra vida y lo hacemos nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo se posa en nosotros. En cualquier circunstancia, la palabra de Dios nos dice que cuando Jesús se fue y todo el mundo estaba dolido, se estaba yendo el Mesías. O sea, la persona que menos tú piensas que se va a morir, la matan y de la peor manera. Y te digo una cosa, en ese tiempo ellos no tenían sus tablets, sus celulares, ni siquiera tenían una Biblia impresa porque ellos escribieron la Biblia. Y no sabían qué es lo que iba a pasar. Y tenían a su gran modelo a seguir, Jesucristo, que lo miraban haciendo milagros y prodigios a lo largo de toda su vida. Dándole piernas a los cojos, dándole vista a los ciegos, curando leprosos, levantando muertos de la tumba. ¿Te puedes imaginar que mires a una persona que pase y levante muertos
y 3 días después lo mires crucificado, como lo peor de lo peor que había en ese tiempo, ¿cómo te sentirías tú? Se te ha muerto el modelo a seguir. Y viene la gran incógnita, ¿resucitará el tercer día? Ellos no tenían el cuadro completo, estaban creyendo en fe de que el Señor iba a resucitar. Yo me puedo imaginar, y eso no lo cuenta en la Biblia, yo me puedo imaginar esa angustia que sentían al segundo día, con 19 horas, ansiosos y diciendo, ¿y resucitará el pelucón? Hay sectas que han creído en la resurrección. Yo he podido ver cuando era joven un líder de un movimiento falleció y él había anunciado su resurrección tal cual como Jesucristo, y los cerros estaban llenos de personas esperando. En Ica, una bruja decía que iba a resucitar, decía comer a toditos, y la prensa estaba ahí con sus cámaras como sonsos filmando, esperando a que resucite y que los mate. O sea, si tú crees que va a resucitar, no lo filmas, pues te vas, ¿no? Entonces yo me puedo imaginar que todos ellos estaban esperando y decían, ¿y si Jesús no resucita? Ojo, Pedro lo negó 3 veces. Eran de carne y hueso. Judas lo traicionó y se colgó. Ellos escaparon cuando Jesús fue apresado. Nadie dice que fueron al tribunal a tocar la puerta y decirle, por favor, libérenlo, miren, él no ha hecho nada malo. Nadie lo defendió. O tuvo abogados, tuvo una marcha, se juntaron en la Plaza de Armas, vamos a hacer la marcha de la liberación contra Jesús. Así como hacen por Paolo. No hicieron nada de eso. Ellos se escondieron. Ellos se escondieron. Sí, no, ya todos se ríen, están como son pendientes de Paolo Guerrero. Todos se escondieron. No vamos a hablar de fútbol porque no me gusta y no quiero entrar a discusiones. Todos se escondieron ahí y estaban ahí expectantes de ver. Es más, fueron al tercer día a ver si la piedra se había movido. ¿Ustedes creen que fueron con convicción? Siendo de carne y hueso, fueron por chismosos. Ahí está, tenemos una chismosa acá, no voy a decir quién ha sido. Pero fueron por chismosos a ver si la piedra estaba, y cuando se quedaron era como que era verdad. Era verdad que Jesús iba a resucitar. Y él lo sabía. Y ellos estaban expectantes de eso. Estaban expectantes de saber qué había pasado. Pero ¿qué dijo el Señor cuando ascendió a los cielos? Cuando todos estaban tristes y decían, bueno, se nos fue otra vez. Primero se muere, y ahí resucita. Y ni bien resucitado, también nos deja porque se va arriba y va a estar tranquilo. Y él les dijo, yo les voy a dejar mi gran consolador. ¿Y saben por qué lleva esa palabra del gran consolador? Porque cualquier circunstancia que nosotros afrontemos en nuestra vida trae miedo a nuestra vida. Y el temor se va a manifestar de diferentes formas en nuestra vida. Se manifiesta como dolor, como preocupación, como angustia, como estrés, como llanto. Pero al fin y al cabo todo es miedo. Porque tienes miedo de cómo será el día siguiente. Pero él dijo, tranquilos, yo les voy a dejar al gran consolador. Y el Espíritu Santo se posó sobre ellos. Y ellos empezaron a dar cuenta de que el Espíritu de Dios habitaba dentro de ellos, hablando en diferentes lenguas. Y esa es la revelación de que el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, cuando tú te sientas afligido, cuando tú sientas cualquier problema y no sepas cuál es la voluntad de Dios para tu vida y le estés echando la culpa de todo, fluye en el Espíritu Santo. Ora en lenguas. Pídele sabiduría, paz y tranquilidad. Y el perfecto consolador que habita y vive en ti, porque tú ya eres hijo de Dios, te va a dar la paz y la tranquilidad y va a echar fuera ese temor. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Y si el perfecto amor echa fuera todo el temor, por medio del Espíritu Santo tú vas a poder reflejar el amor de Dios en tu vida y vas a dar cuenta de la gloria de Dios ante cualquier circunstancia difícil. Una vez que hacemos esto, tú te pones en la gran incógnita y dices, bueno, tengo el Espíritu Santo y tengo la gran comisión. ¿Qué hago primero o qué hago después? ¿O qué hago y qué no hago? Y se los cuento como experiencia propia, porque en algún momento yo también estaba en esa disyuntiva y decía, bueno, ¿qué hago? Fluimos todos en el Espíritu Santo, pero dejamos fuera a todos los que no fluyen. O evangelizamos a todos y para que no se asusten nos olvidamos del Espíritu Santo. Y me di cuenta de que no podíamos hacer una cosa sin la otra. Porque quien nos va a guiar a hacer las cosas correctas para llegar a cada confín de la tierra es el Espíritu Santo. Pero para que cumplas la perfecta voluntad de Dios en esta vida,
tienes que predicar a todas las personas del mundo. Entonces llegamos a la sencilla conclusión de que no puedes hacer una cosa sin la otra. No puedes dejar fuera el Espíritu Santo, pero no puedes dejar de hablar la palabra de Dios. Entonces no puedes dejar de utilizar herramientas que Dios ha puesto en tu vida para evangelizar mediante la oración con el Espíritu Santo. Y resolvimos el problema que divide a millones de personas en este mundo. Porque lamentablemente muchas veces las personas creemos tener la respuesta correcta a la perfecta voluntad de Dios. Y tratamos de imponer nuestras posturas a las personas. Y eso hace que nos dividamos como cuerpo. Como iglesia somos uno, con diferentes denominaciones, con diferentes nombres, con diferentes estructura legal. Digo denominaciones porque ante registros públicos las iglesias tienen diferentes nombres. Pero somos una sola iglesia. Somos un solo cuerpo de Dios. No, pero el pastor me ha dicho de que tenemos que estar todo el día en ayuno y oración. No, pero mi pastor me ha dicho que todo el día tenemos que estar orando en lenguas. No, pero mi pastor me ha dicho que tenemos que salir a plazas a evangelizar. Y todos se pelean. Pero tú te has puesto a orar para saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Tú has fluido en el Espíritu Santo para conocer qué es lo que Dios quiere en tu vida. Tú te pones a orar y vienes y le dices, pastor, Dios me ha dicho esto en oración. Y yo te aseguro, y te aseguro, y te aseguro que si Dios ha revelado la perfecta voluntad para tu vida, las personas que están orando por ti, que son los líderes de la iglesia, también van a conocer y se van a dar cuenta de que esa perfecta voluntad es una voluntad de Dios y no una terquedad humana. Porque ahí es donde viene el problema. Tú entras en terquedad y tú quieres que se hagan las cosas como tú quieres. Y vienes con el viejo speech, Dios me ha hablado ayer. Ay, pastor, me ha dicho que lo que está haciendo usted está muy mal. Entonces, o cambia o nos retiramos de la iglesia. Ah, pero ¿y tú crees que es la perfecta voluntad de Dios que sucedan cosas malas? Pastor, ¿sabe que Dios me ha dicho que como he dejado de hacer cosas en mi vida, ha venido desgracias a mí? Y tú, siendo un buen creyente e hijo de Dios, puedes pensar de que Dios quiere cosas malas para tu vida. Una gran persona en esta iglesia nos dijo a mí y a mi familia, si son cosas malas y trae condenación, no es de Dios. Porque nosotros estuvimos un tiempo pensando de que a nuestra vida había llegado condenación y que cosas malas nos estaban sucediendo porque venía un castigo divino. Así como ven un erudito en las leyes del Señor, conociendo la palabra como la conocemos, pensábamos de que venían castigos por parte de Dios para nuestras vidas. Y una gran hermana nos reveló algo grande, y ahí te das cuenta de que Dios no solo actúa con apóstoles, con ministros, sino Dios va a actuar de una forma sobrenatural en tu vida, con cada persona. Y ahí vamos a ver el cuarto punto, que es moverse en compasión por los otros. Y esta persona vino y nos dijo, ¿saben qué, chicos? Si es condenatorio, si es un mensaje de condenación, no es de Dios. Porque Dios no te quiere condenar. Dios te quiere bendecir grandemente. Y no es necesario que otra persona te lo diga, pero a veces nosotros mismos nos condenamos. Y yo te lo digo acá en este día y espero que este mensaje te sirva y pueda entrar en tu corazón. Si es condenación, no es de Dios. Si ha pasado algo duro en tu vida, si ha pasado algo difícil en tu vida, no es de Dios. No vamos a buscar culpables en este momento porque pueden haber un sinfín de listas. No es tu culpa y no es la voluntad de Dios para tu vida que tengas ese sufrimiento. Pasaron las cosas, sí. Algún momento nos darán respuesta. Probablemente en el cielo Dios tenga una respuesta para nosotros. No te afanes en buscar esa respuesta en este momento. Simplemente pídele a Dios que su perfecta voluntad se cumpla en tu vida. En tercer lugar, tenemos que hablar con denuedo. Denuedo es valentía, valor, decisión. Y estas virtudes son dignas de un soldado, porque nosotros ¿qué somos? Soldados de Cristo. Tenemos que hablar de Él con esa valentía y esa seguridad que tiene un soldado en el ejército, gritando por su patria. No tenemos que escondernos, pero tenemos que poder discernir cuál es el tiempo bueno y perfecto para hablar y decir la palabra de Dios. Porque hay situaciones y circunstancias que nos van a cerrar la puerta. Entonces tú te pones en oración, fluyes en el Espíritu y hablas lo que tienes que hablar con valentía. Y en cuarto lugar es moverse con compasión por otros, que ya lo adelanté como un punto anterior.
Y nosotros debemos ser el reflejo de Dios en la tierra. Y con esto vamos terminando. Nosotros somos reflejo de Dios en la tierra, porque nosotros, ¿qué somos? Si tú ya has dejado, tú te has negado a ti mismo para seguir a Dios, tú has permitido que el Espíritu Santo fluya a través tuyo, tú estás hablando con victoria sobre la gloria de Dios en tu vida, ¿cómo te vas a mover en compasión con otros? ¿Cómo vas a ser reflejo? Si ya te has negado a ti mismo, y este ejemplo lo puse en el primer servicio y me pareció bastante bueno. Cuando tú te niegas a ti mismo, tú dejas de pensar de que eres el centro, porque en realidad tú eres un foco. Cuando tú tratas de iluminar a las demás personas con tus palabras, con tu ciencia, con tu experiencia, tú eres un foco tratando de iluminar la vida de los demás. Pero aún el foco más caro que hay en el mundo se quema y deja de iluminar. Tú te tienes que ver como un espejo, porque un espejo refleja la luz de algo que brilla mucho más fuerte. ¿Y sabes qué? La refleja con la misma intensidad. Tú eres un espejo porque cuando venga la vida y te quiebre y te quebrante, tú no te vas a reventar como un foco y vas a dejar de iluminar la vida de los demás. Tú eres un espejo porque cuando viene la vida y te golpea, tú te haces pedacitos. Y esos pedacitos chiquitos siguen reflejando el amor de Dios. Y cuando tú, mediante la paz de Dios, mediante el amor de Dios, llegues a juntar todos tus pedacitos y los pegues nuevamente, vas a seguir siendo un espejo. Porque nunca dejaste de ser un espejo. Fuiste pedacitos de espejo, pero no dejaste de reflejar. Y cuando te juntas nuevamente, sigues siendo un espejo. Nunca dejas de ser un espejo. Chiquito, grande, eres un espejo. Y la gente se dará cuenta que tú sigues reflejando el amor de Dios. Y cuando ese espejo esté nuevamente pegado y sea un espejo grande y firme nuevamente, se notarán las cicatrices, se notará la huella por donde pasó el pegamento. Pero seguirás reflejando el amor de Dios. Y no importa cuántas cicatrices la vida nos ponga delante nuestro, cuántos tropiezos tengamos en este camino largo que nos falta por recorrer, mientras tú puedas mantener esos piezas de espejo juntas, tú vas a poder moverte en compasión por otros. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú juntes esos pedacitos, el Señor se va a glorificar en tu vida. Y así como el pueblo de Israel estaba en una disyuntiva entre morir ahogado o morir por espadas, ¿y Dios qué les dijo? Endureceré el corazón del faraón para que ellos los persigan, y ahí le daré muerte, para que sepan quién es el Señor. Y yo me glorificaré, y el pueblo de Egipto sabrá quién es el Señor. Tómalo así. El Señor no te ha puesto en esta circunstancia, pero tú estás en el momento preciso para juntar tus pedacitos y decir: Señor, tú te vas a glorificar en este momento, y la gente que me rodea se va a mover junto conmigo y van a saber que tú eres el Señor, y yo voy a reflejar tu amor, y la gente se va a poder dar cuenta que tu voluntad para la vida mía y de las demás personas es siempre buena y perfecta, y tu amor va a sobrepasar todo temor, y tu amor va a dar cuenta de lo grande que tú eres en toda circunstancia. Y eso es lo que Dios va a hacer en tu vida el día de hoy. Él va a juntar cada pedacito de espejo y te va a volver nuevamente un espejo, porque el día de hoy es un día en el cual va a venir un gran avivamiento. El día de hoy es un día en el cual Dios quiere juntarte nuevamente y convertirte en un gran espejo para que tú puedas reflejar su amor. Y el día de hoy lo que quiere Dios es de que tú puedas conocer cuál es la voluntad que Él tiene para tu vida, y que puedas quitar todos esos malos pensamientos que puedan venir a tu cabeza, y que sepas que su voluntad siempre va a ser buena y perfecta, y que Él quiere usarte de la mejor manera. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo, y te doy gracias, Padre, porque tu voluntad siempre es buena, perfecta, en gran forma, porque tu voluntad, Señor, hace de que las cosas malas sean buenas, porque las cosas impensables sean realidad, porque las circunstancias difíciles queden como experiencia, Señor, en esta vida, y que nosotros podamos reflejar tu amor, Padre, porque tú te vas a glorificar en cada momento y en cada circunstancia de nuestra vida. Te damos gracias, Señor Jesús, porque el día de hoy, Señor, corazones son reafirmados en tu perfecta voluntad, porque el día de hoy piezas son juntadas, Señor, porque nunca más nadie
podrá volver a tocarnos, Señor, porque nunca más nadie podrá volver a romper lo que tú has unido el día de hoy, Señor, porque vamos a continuar reflejando tu amor, Señor, aunque las circunstancias, la vida y este mundo nos traten de detener, Padre. Nosotros vamos a continuar en esta marcha, Señor, dando cuenta de tu gran amor, de tu perfecto amor, de tu gran amor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.